¿Qué les parece si comenzamos? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, y estamos ya unos cuantitos, profe. Y bueno, esta es nuestra clase número 7, profe. Hoy vamos a hablar sobre dopaje y luego vamos a continuar con suplementación. Y bueno, profe, vamos a iniciar. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es el dopaje, doping, cómo se hacen las pruebas de dopaje. Bueno, hay un efecto ergogénico condicional, ¿verdad? Eh, de un producto o método que utiliza, o sea, que utiliza el atleta, ¿verdad? Y la acción ergogénica y factores determinantes, ciertas condiciones específicas, ¿verdad? Por eso es que vamos a hablar un poco de la historia, o sea, el concepto del dopaje, un poco de historia, cómo surgió esto y después cómo se hacen las pruebas de dopaje. Wow. Concepto del dopaje. Un ratito. El dopaje es casi tan antiguo como la actividad deportiva misma, incluso que los primeros Juegos Olímpicos, pues ya desde esta época datan hechos históricos en los cuales se puede evidenciar la presencia de formas para mejorar el rendimiento de las personas o animales en distintas actividades deportivas. Estamos hablando también de animales porque también, ¿verdad?, hay competencias entre los animales. Etimológicamente la palabra dopaje es una traducción del inglés que significa doping, o sea que por eso es que nosotros lo conocemos como doping, que se utilizó por primera vez en 1889 y acogido posteriormente en Inglaterra en un diccionario británico haciendo alusión a una mezcla de opio y narcóticos administrada a los caballos. Después, la Real Academia de la Lengua Española, RAE, ¿verdad?, aceptó la palabra dopaje refiriéndose a el empleo de determinados fármacos para conseguir, mientras duran sus efectos, un mejor rendimiento físico. O sea, se refiere a eso. Está doping y dopaje, entonces aclaramos que son lo mismo. Una de las teorías más fuertes acerca del origen de la palabra doping indica que se originó del dialecto africano kafir, grupo de origen holandés, en el cual la palabra drop es un licor fuerte típico ahora, que es consumido como un estimulante en ceremonias religiosas de la población de Cafa, ¿verdad? Y una teoría más reciente sugiere que este término está vinculado con dopa, un aminoácido resultado de la oxidación de tirosina en reacción enzimática por la tiosinasa. O sea que puede ser que, o sea, tenemos dos teorías acá de dónde pueden derivar, tanto de origen africano como de las ceremonias religiosas de la población Cafa o también de lo que es del término dopa, ¿verdad? Bueno, en otros países como España, Colombia, Europa en general, ¿verdad? Colombia, por ejemplo, es uno de los países latinoamericanos que mejor tiene, digamos, estipulado en su constitución nacional el tema del doping, ¿verdad? Nosotros acá poco y nada aplicamos las reglas que son internacionales nada más. En la escena mundial aparece, acá vamos a hablar un poco de historia del dopaje, aparece el dopaje como uno de los temas más controversiales y de mayor interés en el deporte actual, debido a la polémica que genera asuntos como la igualdad de oportunidades para quienes compiten, así como la ética dentro de la disciplina relacionada con los valores deportivos. Bueno, mucho se habló, por ejemplo, de Diego Armando Maradona. Yo no sé si ustedes recuerdan que varias veces le salió doping positivo, ¿verdad? Es uno de los mejores jugadores del mundo, fue uno de los mejores jugadores del mundo, ¿verdad? Eh, entonces, siempre hubo esto, como les dije, pero se empezó a reglamentar con el tiempo, constituyendo uno de los ejes centrales en los eventos deportivos más importantes en estos tiempos.
Su relevancia se puede ver reflejada en el auge de las noticias de medios de comunicación a nivel mundial. Sí o sí, la prensa está muy pendiente de lo que es el tema del dopaje o el doping, así como en el dopaje ha sido destinado como uno de los asuntos importantes tratados en las políticas de los estados. O sea que como política de estado luego también se tendría que involucrar más acá la gente de Paraguay, ¿verdad? O sea que los diputados y senadores son los encargados de proponer nuevas reglamentaciones, nuevas leyes. Debería de deberían de tocar también este tema porque en Paraguay tenemos muchos deportistas de élite que compiten a nivel mundial, ¿verdad? O sea que compiten fuera del país también. Entonces tenemos que estar adaptados, digamos, a todo lo que es a nivel mundial, ¿verdad? Y se tendría que eh, tener una cierta igualdad porque, como les dije, ¿verdad? La persona que usa estos precursores para mejorar su estado físico está haciendo algo que no es correcto, evidentemente, ¿verdad? Porque yo, una persona que entrené, que no tomé esteroides, perdón, que no tomé el otro, que no tomé testosterona y todo lo que sea, y hay otra persona que sí, y así, ¿verdad? O sea que no. Me enteré también que hace poco en el fisicoculturismo, no me acuerdo cómo se llamaba la chica, pero Gigi se le dice, que salió a competir y le dio el doping positivo, ¿verdad? Le dio doping positivo y se le sacó, ¿verdad? O sea, se le excluyó de la competencia, ¿verdad? Y eso, por ejemplo, deja mal parado a nuestro país, ¿verdad? Porque ella se fue a representar a Paraguay, ¿verdad? Entonces es muy importante que de acá ya salga una legislación que pueda regular ese tema, pero estamos todavía a años luz de eso, ¿verdad? O sea que, o por lo menos, no muy avanzados, ¿verdad? Bueno, por medio de instituciones como la Agencia Mundial Antidopaje, el Comité Olímpico Internacional, en adelante, el COI, conocido como el COI, así como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, UNESCO, por medio de la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte, en adelante Convención UNESCO, se crearon conceptos unificados sobre el dopaje, sus controles, sus procedimientos, sus sanciones, en casi todos los eventos deportivos. También normas que se aplican tanto a los deportistas como a los distintos miembros de equipo, también a los entrenadores y a los distintos estados unificados en la lucha contra el dopaje. O sea, a nivel mundial se pusieron de acuerdo y eso está muy bien. La Federación Internacional de Atletismo es la primera federación deportiva internacional en adelante, más conocida como FI, en prohibir el uso de sustancias estimulantes en 1928. Muchas otras federaciones deportivas intentaron imponer la prohibición de sustancias prohibidas, pero los controles no fueron tan efectivos en esta época, ya que la lucha antidopaje aún no estaba muy desarrollada. Empezaban a salir a la luz los primeros casos de utilización de sustancias que aumentaban el rendimiento. También a partir del incremento de la utilización de anfetaminas y el uso de hormonas sintéticas desde los años 30, sumando al grave suceso de la muerte del ciclista danés en 1960 en los Juegos Olímpicos de Roma, quien colapsó durante la prueba de contrarreloj por equipos. La autopsia del ciclista confirmó que había ingerido dosis masivas de anfetaminas y estimulantes, suministrado por su entrenador, según confesión de este y compañeros del equipo. Imagínense, a lo mejor él no sabía ni que iba a pasar esto y el entrenador le dio, ¿verdad?, para mejorar su performance, pero pero digamos de manera extraoficial. Este suceso fue un indicio de la situación de dopaje durante este tiempo,
por lo que la comunidad internacional deportiva alertó sobre las consecuencias y se empezó a discutir la necesidad de medidas preventivas y también así como sancionatorias para los responsables. O sea que por eso es que no solamente al deportista de élite se le controla, sino también a los entrenadores. En 1966 la Unión Ciclista Internacional, ¿verdad? Y la Federación Internacional de Fútbol, FIFA, son las primeras federaciones internacionales en incorporar los controles de dopaje, sin que estos llegaran a ser tan efectivos. Aunque todos estos controles antidopaje se trataron de incluir en los Juegos Olímpicos de los siguientes años, es hasta Múnich de 1972 que el director del laboratorio antidopaje de Alemania se hace cargo personalmente de las muestras y se empiezan a ver realmente la concreción de dichos controles en el deporte y su perfeccionamiento, ¿verdad? Porque sí, al principio no le prestaban mucha atención, ¿verdad? No le parecía muy importante, ¿verdad? Pero después se dieron cuenta haciendo ellos mismos la, ¿cómo se llama? Se hicieron cargo personalmente del laboratorio antidopaje y ahí se dieron cuenta de la importancia, ¿verdad? Porque es desleal pues, competir con una persona que tiene ayuda ergogénica o que tiene una ayuda plus, digamos, ¿verdad? O sea, yo estoy entrenando por 8 o 10 meses o un año para correr, o sea, para correr, ponerle 20 segundos entre los 4 años o 3 años, y es real, ¿verdad? Y de repente viene una persona que no sé, que inhaló cocaína o se puso anfetamina o algo, y me pasa, por más de que no haya entrenado al mismo tiempo que yo, ni haya tenido la misma preparación, ¿verdad? Evidentemente no va a dar gusto, ¿verdad? Para el atleta, ni para el club, ni para las personas que invierten en ese atleta, ni para el entrenador, ni nada. En Francia, un escándalo sacudió nuevamente el ámbito deportivo, cuando en 1998, en el Tour de Francia, la policía encontró sustancias que estaban prohibidas en el deporte. Con el afán de solucionar todos estos casos de dopaje, ¿verdad? A nivel internacional, los organismos como el COI, federaciones deportivas, así como gobiernos, creaban distintas normas tendientes a mitigar el tema, pero el resultado fue de confusión en la aplicación de dicha normatividad, además de que la aplicación de las sanciones era denegada en tribunales ordinarios. Y como resultado de los esfuerzos conjuntos de estas entidades y organismos, el COI organiza la primera conferencia mundial, ¿verdad?, sobre dopaje en el deporte en Lausana, Suiza, ¿verdad?, en 1999, a partir de la cual en noviembre de este mismo año se crea la Agencia Mundial Antidopaje en adelante, conocido como AMA. Si ustedes llegan a escuchar AMA en el tema del deporte, se refiere a la Agencia Mundial Antidopaje. Existe eso, ¿verdad? Se creó desde ese entonces. ¿Cómo funciona la AMA? La AMA es conformada, ¿verdad?, como una organización independiente para promover y coordinar la lucha contra el dopaje en el deporte, con el apoyo del Movimiento Deportivo Mundial conformado por el COI, las Federaciones Deportivas Internacionales, FI, y los Comités Olímpicos Nacionales en adelante, ¿verdad? Y adicionalmente hacen parte del movimiento las Federaciones Deportivas Nacionales, también los clubes, las personas dependientes de las federaciones internacionales y los comités olímpicos nacionales, particularmente los deportistas, así como jueces, también los árbitros, los entrenadores y además personal oficial y técnico del deporte. Todo esto conforman, ¿verdad?, la organización. Se incluyen además todas las organizaciones e instituciones que son reconocidas. La AMA trabaja conjuntamente con las organizaciones antidopaje nacionales, con los laboratorios y todos los organismos que constituyen con el tejido del movimiento deportivo. O sea que es a nivel internacional. Dijimos Agencia Mundial Antidopaje. En el 2003, la AMA, junto con el COI, que es el comité, y también el Comité Paraolímpico Internacional, y todos los comités olímpicos nacionales,
organizaciones nacionales antidopaje, agencias internacionales y atletas de distintos países, crea el CMA, el cual recopiló todas las normas a nivel mundial sobre la lucha en contra del dopaje para los deportistas y demás actores del campo, como lo indica el autor, ¿verdad? Eh, en este código, ¿verdad? Y la Carta Olímpica del Comité Olímpico Internacional, ¿verdad? Que fue en octubre del 2018. Derecho Penal del Deporte, Barcelona, 2010, que recopila todas las normas ligadas a la lucha contra el dopaje para los deportistas. Sin embargo, ahora, la existencia de este no implica una unificación completa de las normas antidopaje para todos los deportes, ya que existen federaciones o ligas, ¿verdad?, que son a nivel mundial, que hacen una interpretación de estas reglas de forma diferente, pues no son signatarias, ¿verdad?, del CMA o se han unido recientemente al sistema y no atienden completamente a los principios del mismo, ¿verdad? Esto siempre va a suceder en todos los ámbitos, ¿verdad? No pretendan luego que todo el mundo se ponga de acuerdo. Ustedes saben bien que ni los mismos nutricionistas estamos de acuerdo en ciertos criterios, ni los médicos tampoco están de acuerdo en la misma enfermedad, cómo tratarle al paciente. Así que esto sucede nomás luego. La Biblia misma, por ejemplo, es un ejemplo bien claro de esto, ¿verdad? De que no todo el mundo va a estar de acuerdo y por eso existen diferentes religiones, porque la Biblia es una sola, ¿verdad? Pero existen diversas religiones, ya que cada uno interpreta a su manera la escritura. Entonces, es un ejemplo así claro de que no podemos pretender que todo el mundo esté de acuerdo, pero sí, si la mayoría está de acuerdo, ya tiene un peso importante y es conveniente seguir las reglas, ¿verdad? No sé si me escuchan bien, me están entendiendo. Bueno, todo ello ocasiona que ligas profesionales, por ejemplo, importantes como la Asociación Nacional de Baloncesto, NBA, la Liga Nacional de Fútbol, la Liga Nacional de Hockey, la Asociación de Golfistas Profesionales de América, las ligas mayores de béisbol de Estados Unidos o el Campeonato Mundial de la Fórmula 1 no sean signatarias del CMA, lo que hace que los principios de este no sean aplicados íntegramente dentro de su organización, sin incorporar los lineamientos estrictos de la AMA. Normalmente, eh, a nivel internacional, yo puedo decir del deporte que existen reglas que son norteamericanas y existen reglas que son inglesas o que son de Europa. Siempre ellos difieren en cuanto a sus reglas. Eso es normal. Tanto en la suplementación como el antidoping y como en todo lo que tenga que ver en el deporte, tienen diferentes formas de tratar al deportista. Te juro que es normal, ¿verdad? Vos como profesional tenés la capacidad de elegir si seguir la escuela europea o seguir la escuela estadounidense, porque eso nos da la ventaja a los profesionales de seguir un lineamiento que más nos parece correcto o que más nos parece cómodo o también que más yo veo que le da resultado a mi paciente. Los esfuerzos conjuntos del movimiento del deporte a nivel mundial conllevaron a concretar las normas en la lucha contra el dopaje, así como la inclusión de estas en el orden internacional. El CMA, junto a la Convención UNESCO, constituyen el avance más importante sobre instrumentos jurídicos de aplicabilidad obligatoria para los países, ¿verdad? Y también quienes debieron adoptar medidas para garantizar el cumplimiento de las mismas medidas que corresponden a la restricción de la disponibilidad de sustancias o métodos prohibidos destinados a los deportistas, salvo en caso de uso legítimo con fines terapéuticos. Por ejemplo, hay, eh, drogas que se pueden utilizar cuando se sabe que el deportista de élite tiene un problema de salud y solamente con esa droga puede, por ejemplo, mitigar su dolor, por ejemplo, usando marihuana, friccionándose con marihuana famoso, ¿verdad? Que se usa por acá y todo se usa para la reuma. Yo creo que nuestras abuelas siempre tratan de conseguir alcohol con marihuana, ¿verdad? En el caso de que le duelen sus articulaciones para friccionarse un poco con eso y que le pase un poco el dolor, ¿verdad?
Es algo real que pasa, ¿verdad? Puede pasar también con los deportistas que pueden tener así preparados con codeína, que es derivado de la cocaína y todas esas cosas para mitigar un poco los dolores musculares, ¿verdad? Entonces, en ese caso, si se sabe que esta persona está utilizando para ese efecto, no sería como un doping, ¿verdad? Sino sería como un tratamiento terapéutico para ese atleta. Y salvo en casos de uso legítimo, lo que incluye medidas de lucha contra el tráfico, ¿verdad? Facilitar los controles antidopaje y también apoyar los programas nacionales de control, suspender el apoyo financiero a los deportistas y al personal de apoyo a los deportistas que violen las normas antidopaje o a las organizaciones deportivas que incumplan el CMA. También alentar a los productores y distribuidores de suplementos nutritivos que establezcan prácticas idóneas en materia de etiquetado, mercadeo, distribución de productos que puedan contener sustancias prohibidas y también apoyar a los programas de educación sobre la lucha contra el dopaje que son destinados a los deportistas y a la comunidad deportiva en general. O sea, así es para que conozcan también ustedes eh, todo, todo, todo lo que es un poco de la info para que se usa, cómo se usa a nivel mundial. Y bueno, y ahora yo creo que quedó bastante claro. No sé si me escuchan, no me escuchan. Yo hablo nomás. Bueno. Después tenemos el antidoping, ¿verdad? Control para deportistas. ¿Qué es la prueba antidoping? ¿Verdad? El antidoping es un examen químico que detecta el consumo de sustancias en un deportista. Estas pueden ser las drogas ilegales o medicamentos controlados por algún médico que pueden ser identificadas por métodos que requieren de diferentes muestras. El concepto de dopaje, el cual es utilizado como sustantivo, se refiere al uso de sustancias estimulantes para potenciar artificialmente el rendimiento. Así, el organismo humano es capaz de soportar niveles de esfuerzo físico requeridos para poder ganar una competición. En este sentido, por ejemplo, el antidopaje, que funciona como adjetivo, indica la acción de evitar, detectar y controlar el dopaje. En otras palabras, dicha prueba tiene por objetivo cuidar el espíritu deportivo y las competencias justas al atrapar a los atletas que no se adaptan a las reglas. Por esta razón, los controles se realizan durante competiciones, entrenamientos o fuera de temporada y generalmente se realiza sin previo aviso. Así, si alguien se niega a pasar por el procedimiento, le aplican la misma sanción de alguien que da positivo. O sea, sí, muchos me preguntaron, ¿y si se niega, si te negas, te pueden hacer igual? No, no te hacen, pero dan por confirmado que por algo vos no te querés hacer, ¿verdad? Entonces te dan la misma sanción, igual salís de la competencia, te suspenden. En algunos casos te suspenden por 4 años y eso, estar fuera de competencia por 4 años es muchísimo tiempo, ¿verdad? Porque uno para competir a nivel nacional o internacional tiene que prepararse, no es que vos te vas y competís nomás en natación, no es que vos te vas y competís nomás en maratón, no es que vos te vas y competís nomás en fondo, no sé, en ciclismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso tiene su preparación previa. En algunos casos, años preparándose y que te dé positivo el doping, ¿verdad? O el antidoping, o que quieras negarte a hacer, es lo mismo prácticamente, ¿verdad? Igual te pueden sancionar, ¿verdad? Te pueden obligar a pagar montos o dejarte fuera de la competencia por mucho tiempo. Otros nombres con los que se le conoce al control antidoping son la prueba de detección de drogas o análisis de drogas. Igualmente se le conoce como prueba de drogas adictivas, prueba de abuso de sustancias, también análisis toxicológico o análisis tóxico o examen toxicológico. ¿Verdad? Todos esos nombres se podría utilizar en este caso. ¿Cómo se puede hacer un control antidopaje? Bueno,
Los controles antidopajes, ¿verdad? Los hace un agente de control antidopaje certificado que toma ciertas muestras. Después se envían a un laboratorio autorizado para un análisis, ¿verdad? O para su análisis. Es posible que algunas sustancias que se detecten en cantidades pequeñas, bueno, y meses después de tomarlas, igualmente pueden encontrar pruebas del uso de otras sustancias como respuesta a los cambios que se generen en el interior del cuerpo. También el antidoping en orina. Este control mide el consumo de sustancias de 3 a 5 días, ya que el periodo medio de los químicos que detecta se sitúa alrededor de 48 horas. Esto no incluye la marihuana o cannabis, que puede ser detectada hasta 28 días después. Asimismo, puede revelar una dosis única de una sustancia, pero no su uso crónico. En la orina, eso es lo que detectamos, ¿no? Después tenemos el antidopaje por sangre. Esto sirve para descubrir la toma de sustancias pocas horas después de su consumo. La sangre es ideal para cuando se quiere medir la ingesta reciente del alcohol, por ejemplo. Sin embargo, no es muy útil para reconocer la presencia de otras drogas en el cuerpo, pues no permanecen mucho tiempo en sangre. Controles de sustancias por saliva. Los agentes especiales pueden detectar restos de saliva hasta 3 días posteriores al consumo de drogas. Ciertamente es una prueba no tan complicada e invasiva que los controles de orina y sangre. Sin embargo, la mayoría de los medicamentos no se pueden detectar en la saliva después del plazo mencionado. Otra de las pruebas usadas, que tampoco es tan invasiva, es por medio del cabello. Para este procedimiento se necesitan 50 ml de pelo que se puede obtener de la cabeza, pecho, axilas o región pública. Bueno, de esto que estuvimos hablando, de la orina, de la sangre, de la saliva, del pelo, ¿cuál de los antidoping me parece que es más efectivo? A ver un poco, voy a hacer un poco preguntas. ¿Cuál de los antidoping le parece más efectivo para detectar más sustancias y por más tiempo a largo plazo? No sé si alguien me quiere contestar o están nomás conectados y no están atentos. ¿Me están escuchando? ¿Cuál de los métodos es más efectivo para ustedes y por qué? De orina, dice Lourdes Rodríguez. Súper. El de orina es el que más efectos tiene realmente. Y es el que más se hace, ¿no? Súper. Bueno, por lo menos Lourdes estaba atenta. Vamos a continuar. ¿Existe algún riesgo por someterse a una prueba antidopaje, verdad? Las pruebas antidoping no implican ningún riesgo físico, en concreto o conocido. Sin embargo, si se obtiene un resultado positivo, este puede afectar en otros aspectos de la persona. Por ejemplo, puede arruinar su trabajo deportivo o el resultado de alguna competencia. También, ciertamente, antes de someterse a una prueba de drogas, deben explicarte qué se está tratando de detectar y por qué. Además, deben de decirte cómo se usan los resultados, qué tipo de muestras necesitan. De acuerdo a esto, si tienes preguntas o inquietudes sobre tu prueba, habla con tu médico deportivo o comunícate con la persona u organización que solicitó el examen. También, sin duda, el número de drogas que detectan las pruebas antidopaje varía según las necesidades del monitoreo, ¿verdad? Y estas pueden ser marihuana, cocaína, anfetaminas, metanfetaminas, benzodiazepinas o opiáceos, como analgésicos derivados de la morfina. Todos esos son los que se pueden encontrar
y se pueden considerar como doping, ¿verdad? Ciertamente el dopaje es una manera de robar el esfuerzo de los deportistas limpios, ¿verdad? Que no se someten a esa droga, ¿verdad? Y que participan de forma justa, ya sea que se produzca en la competición, ¿verdad? El entrenamiento o para la selección de algún equipo. Así, lo mejor es que no se consuman sustancias si se practica de forma profesional. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Continuamos entonces con otra clase. En la clase pasada nosotros nos quedamos en la suplementación y no desarrollamos todo. Lo que no me acuerdo es, lo que no recuerdo muy bien, si me refrescan un poco la memoria, es en cuál nos quedamos. Nos quedamos en cafeína, parece, ¿verdad? Háblenme un poco, chicos, porque como tengo otras clases también, ya me confunde eso. Me pueden ayudar un poco si nos quedamos en cafeína, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar entonces con cafeína, ya que nadie, a ver, nadie me está hablando. Ok. Vamos a continuar en realidad con la cafeína, que es una sustancia estimulante del sistema nervioso central. Y también se la encuentra en más de 60 especies de plantas y está presente en el café, en el té, en el cacao, el chocolate, los refrescos como bebidas cola y el guaraná. Descubierta en las semillas de café en 1820, se demostró que el té en peso contiene más cafeína que el café. Entonces ya saben, el té hay que consumirlo con cuidado porque tiene mucha cafeína también. Si ustedes me preguntan, por ejemplo, para los deportistas o para los diferentes tipos de patologías, viste que hay patologías donde vos no podés darle sustancias estimulantes del sistema nervioso central, como por ejemplo enfermedades cardíacas, por ejemplo, eh, ¿cómo se llama? Hipertensión arterial, de repente cuando existe así diabetes, o también a los niños que tienen trastornos del espectro autista y a diferentes tipos de problemas con el sistema nervioso central. Hay muchas enfermedades que están asociadas al sistema nervioso central. Entonces, la gente piensa que el té, por ejemplo, es algo inofensivo y tipo lo quiere utilizar en vez del café, ¿verdad? Pero en realidad no es así. Entonces, eso ustedes tienen que saber. Bueno, la cafeína pertenece al grupo de las sustancias llamadas xantinas, junto con la teobromina y la teofilina. Es la que posee el mayor efecto estimulante sobre el sistema nervioso central y los músculos estriados, ¿verdad? Por eso se lo utiliza como suplementación. Y el menor en el sistema cardiovascular. La absorción de la cafeína también es rápida, ¿verdad? La máxima concentración en la sangre alcanza entre los 30 y 45 minutos de haberlo ingerido y a las 3 horas se ha eliminado la mitad de lo que se ha absorbido. Su metabolización es casi completa y también apenas el 10% o menos es excretado del cuerpo casi sin modificación. A dosis de 2 a 4 tazas diarias sería de 150 a 200 miligramos. Estimula las funciones psíquicas y también a nivel cardiovascular incrementa la frecuencia cardíaca. Por eso les digo que las personas con problemas cardiovasculares no deben consumir mucho estimulante como la cafeína y el té, por ejemplo. Y la fuerza de concentración también aumenta. También aumenta la presión arterial en forma transitoria y disminuye el flujo sanguíneo cerebral por vasoconstricción en los vasos pericraneales, aliviando la cefalea. Por eso es que muchas veces las pastillas que son para migraña o para jaqueca tienen cafeína. ¿Por qué? Porque lo que hacen es disminuir el flujo sanguíneo cerebral
y o sea que alivia la cefalea. Por eso es que cuando ustedes encuentran, por ejemplo, un ergolanet, van a encontrar que tiene cafeína, por ejemplo. Aumenta la secreción de jugos gástricos, por ejemplo, como el ácido clorhídrico y la pepsina, pero a su vez tiene acción antiespasmódica en la vesícula. Posee un leve efecto diurético y dilata los bronquios. Aumenta la movilización de los ácidos grasos libres. O sea que todas estas funciones que ustedes seguramente no creían que tenía la cafeína, la tiene. Esta es una molécula de cafeína. Las concentraciones aproximadas de la cafeína en los alimentos. Por ejemplo, el café tiene de 50 a 350 miligramos por taza. Guaraná tiene 160 miligramos por taza de cafeína. El té, que se encuentra en tercer lugar, que tiene de 40 a 90 miligramos por taza. Bebidas de cola, ¿verdad? Coca-Cola, todo lo que sea coca, tiene de 30 a 90 miligramos por taza, casi como el té. Las bebidas de cacao o de chocolate también tienen cafeína, tienen que tener en cuenta eso, de 40 a 80 miligramos por taza. Las barras de chocolate tienen 100 miligramos por bloque. O sea, esas son las concentraciones aproximadas de cafeína en alimentos. Bueno, con respecto al té, por ejemplo, si van a darle, si quieren mayor concentración de cafeína por taza de té, van a encontrar en el té negro y en el té rojo. Las mayores concentraciones de cafeína en esos té son las que más se hacen, o sea, se asemejan a al café, ¿verdad? O sea, la teína sería en este caso. Entonces, si ustedes quieren despertarle a su paciente o a su cliente o quieren darle algo en vez del café, le pueden dar té negro o té rojo, porque tiene mayores concentraciones de teína. Que el té verde tiene también concentración de teína, pero muy bajo, y el té blanco sí que casi nulo de concentración de teína, ¿verdad? Por eso en las personas que sufren de problemas gastrointestinales, ¿verdad? Para la producción de ácido clorhídrico o de pepsina, para disminuir, ¿verdad? Eso, porque viste que cuando vos tenés problemas gastrointestinales, cuando consumís sustancias que aumentan el ácido clorhídrico en el estómago, hay mayor producción de acidez. Entonces, si yo le quiero dar a una persona, a un deportista que tenga problemas gastrointestinales, le tengo que dar o té verde o té blanco, en vez del rojo o el negro. ¿Está? No sé si me están siguiendo, chicos. Bueno, ¿y qué puede provocar el consumo excesivo de la cafeína? Puede provocar dependencia porque es un estimulante cerebral y actúa sobre el sistema nervioso central, aunque con un síndrome de abstinencia también puede provocar dolor de cabeza, irritabilidad, somnolencia. Es lo mismo que puede provocar la yerba mate, por ejemplo. Es muy parecido, en serio sí. Porque no sé si ustedes llegaron a escucharle a su mamá o a su abuela que les dicen, por ejemplo, ay, hoy no tomé mi mate, me duele mi cabeza. No sé si llegaron a escuchar ya eso. Pero decir, esto a veces es psicológico, no puede ser real, pero en realidad es así. No sé si me están escuchando. No sé si alguien, alguna de su mamá o de su gente les dijo algo así. ¿Verdad? Que si no tomaba su mate, le dolía su cabeza. O se sentía así irritable o con somnolencia. Bueno, y a altas dosis produce excitación, ansiedad, insomnio, temblor, un aumento generalizado de la sensibilidad y disminución de los reflejos. También puede producir taquicardia ahora. También puede provocar gastritis por la estimulación de la secreción gástrica, es lo que le estaba explicando anteriormente, ¿verdad? En el deporte era considerada una sustancia restringida anteriormente, ¿verdad? Es decir, que su uso estaba permitido siempre que no llegara a una concentración en la orina de 12 microgramos por mililitro. Actualmente se liberó esa sustancia, pues es efectiva en lo que hace a sus efectos estimulantes en con dosis muy por debajo de los 12 microgramos por mililitro. ¿Está? Bueno, no sé si les quedó claro el tema de la cafeína.
Pasamos al siguiente. Ok. Ahí me ven, me escuchan. Perdón, profe, me quedé sin internet. Ahí ven, ¿verdad? Sí, sí, profe. Pasa que yo estoy en un edificio. Y o sea, evidentemente eso hace que la comunicación no sea. Ustedes me escuchaban por parte de la cafeína, eso, ¿verdad? Y ahora te escucho, profe, dice Sonia. Bueno, vamos a ir donde estamos. Bueno, nos falta todavía, quiero terminar, para terminar ya definitivamente el tema de la suplementación. Y después continuar con otra cosa. Bueno, estábamos hablando entonces, bueno. Ahora, lo que hace el tema de, no sé si me escucharon cuando estaba hablando del calostro bovino, pero lo que hace el calostro bovino es acelerar la síntesis de proteína y también el aumento de la masa magra muscular. Y también estimula el transporte de glucosa en el músculo, ¿verdad? Que ustedes saben que para la actividad física nosotros necesitamos mucho glucógeno muscular para poder tener suficiente energía, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar ahora de la caseína. Estamos por terminar ya. El sistema de proteínas de la leche comprende varios tipos de moléculas, ¿verdad? De las cuales el 50% aproximadamente es de alfa-caseínas, 30% de beta-caseína y 15% de K-caseína. Y el 5% es una gamma-caseína. Estos compuestos pueden separarse por ultracentrifugación. Con el nombre de caseína alimentaria se entiende el producto que se separa. ¿Qué es la que te reí? 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 También por precipitación mediante acidificación de la leche descremada a pH de 4,6 o 4,7. Lavado y deshidratado por procesos tecnológicamente adecuados. Y es un aspecto granulado de color blanco o blanco amarillento. Su sabor es suave y característico, libre de sabores y olores extraños. Después tenemos la carnitina. La carnitina es un aminoácido no esencial que es fabricado normalmente en el hígado y en los riñones a partir de la lisina.
es parte de un transportador de membrana mitocondrial, ¿verdad? Que es encargado de facilitar el traspaso de los ácidos grasos de cadena larga dentro de la mitocondria de la célula para su posterior oxidación. Y teniendo en cuenta que además del aporte endógeno, este aminoácido también es ingerido con la dieta a través de los alimentos, por ejemplo, como los lácteos, las carnes, su suplementación en personas sanas no es justificada. Después tenemos la colina, que es un compuesto hidrosoluble, parte del complejo vitamínico B, que componente del fosfolípido lecitina, es un metabolito importante y también constituye de lípidos complejos, ¿verdad? Por ejemplo, como la fosfatidilcolina, ¿verdad? Y de una acetilcolina esencial para la construcción y mantenimiento de estructuras celulares, ¿verdad? Y también es un factor en el metabolismo de las grasas dentro del hígado, promoviendo su transporte como lecitina o incrementando la utilización de ácidos grasos por el propio hígado. También se encuentra ampliamente distribuida, ¿verdad? En nuestra alimentación, ¿verdad? Por ejemplo, las carnes, los cereales contienen 100 miligramos de colina por cada 100 gramos. También la yema de huevo, las vísceras contienen concentraciones superiores. También se encuentra el maní, poroto. Es muy difícil que pueda producirse una carencia de colina, por ejemplo. La diferencia de colina, o sea, la deficiencia, perdón, de colina, produce síntomas bien definidos en muchas especies animales. Por ejemplo, los trastornos principales se relacionan con el metabolismo de los lípidos y también se traducen por acumulación de grasas en el hígado. En humanos, por ejemplo, solo se puede plantear su déficit en dietas vegetarianas estrictas o en regímenes de alimentación muy monótonos en los que falten alimentos que las contienen en mayores cantidades. No hay estudios definitivos que demuestren una mejoría con la suplementación en deportistas con una alimentación equilibrada. O sea que normalmente esto encontramos luego en nuestra alimentación, ¿verdad? Solamente que, o sea que faltan más estudios para demostrar que esto tiene un efecto importante en los deportistas de élite. La creatina, que ya hablamos, ¿verdad? Pero la creatina es un compuesto derivado de 3 aminoácidos. La creatina es metionina, glicina y arginina. Se la puede obtener de 3 formas diferentes, tanto en la alimentación, en la síntesis endógena y por la suplementación. El 95% se almacena primariamente en el músculo esquelético, en concentraciones normales de 100 a 150 milimol sobre kilogramo de peso de músculo seco. Cerca del 60-65% de esta creatina se encuentra fosforilada y la creatina tiene 4 funciones principales. Para los hidrogeniones y disminuye la acidez del medio. Buffer temporal, por este espacio de 10 segundos aproximadamente mantiene constante la concentración del ATP, ¿verdad? Adenosin trifosfato significa ATP. Buffer espacial, ¿verdad? Que es responsable de transportar el ATP desde el interior de la mitocondria hasta el citosol, donde es necesario para la concentración muscular. Y esto se logra mediante la fosforilación de la creatina en la mitocondria y luego también un pesaje de esta hacia, o sea, un pasaje de esta hacia el citosol, cediéndole un fosfato de ADP para formar el ATP. Este proceso se lo denomina continuum energético. Después, la cuarta función es de alta osmolaridad. Esto genera que cuando entra al músculo arrastra agua y de esta forma en una primera instancia el aumento de la masa muscular se da a expensas del aumento intracelular de agua. Sin embargo, en una segunda instancia el aumento de las presiones intramusculares estimula la síntesis proteica. Entonces, ya sabemos las 4 funciones principales de la creatina. El recambio de creatina diario eliminada como tal es aproximadamente de 1 a 2 gramos
día, o sea, por día, ¿verdad? Esto puede ser parcialmente recuperado con la ingesta diaria de creatina. De todos los procesos que nosotros hacemos normalmente, que son involuntarios, como el metabolismo de los alimentos, todo lo que utilizamos para, lo que procesamos para nuestra energía, ¿verdad? Hace que perdamos de 1 a 2 gramos por día de creatina. Presente en productos de origen animal como la carne, huevos, en una dieta omnívora normal. El resto de la creatina necesaria es sintetizada en forma endógena, principalmente en el hígado, y luego es transportada en el músculo, ¿verdad? En contra de su gradiente de concentración y además de un transporte estimulado por la insulina. Es por esto que su consumo como suplemento debe ser acompañado por una ingesta de hidratos de carbono, ya que estos estimulan la liberación de la insulina. Y el beneficio de la suplementación con creatina es aumentar el pol intramuscular. Alguien me escribió algo acá. José Gutiérrez dice, ¿te gusta, José, lo que estamos hablando? Yo creo que esto es un poco profundo, ¿verdad? Porque hablamos de metabolismo, eso, pero creo que tienen que hablar también ustedes para entender mejor cómo funciona la creatina. Ahí que lo dice. Sí, profe, me quedé más en internet hace rato. ¿Cómo? Que sí, yo está bien, me quedé nomás en internet hace un rato. Ah, ya. Genial. Bueno. Entonces, estábamos hablando ahora que hay que consumirlo con hidrato de carbono porque estimula la liberación de insulina. Que el beneficio de la suplementación con creatina es aumentar el pol intramuscular. Hablamos de la fosfocreatina en una fase de carga que puede llegar a 160 miliosmol sobre kilogramo de peso corporal. Para asegurar un incremento en la síntesis de creatina fosfato durante la recuperación entre ejercicios de alta intensidad, produciendo niveles mayores de creatina fosfato al comienzo de cada ejercicio subsecuente. Y la suplementación con creatina puede mejorar la performance de los esfuerzos máximos repetidos, por ejemplo, cada 6 a 30 segundos, intercalados con periodos cortos de recuperación de 20 segundos a 5 minutos, donde se puede atenuar el descenso normal de la fuerza que ocurre durante el curso de una sesión. La suplementación puede ser beneficiosa para un evento en el que se repitan intervalos de gran intensidad con breves periodos de recuperación. Esta descripción incluye juegos en equipos o deportes con raquetas. La suplementación crónica puede mejorar la performance del entrenamiento y la adaptación a periodos largos de ejercicio basados en repeticiones de gran intensidad. Es por todo esto, ¿verdad?, que la creatina es un suplemento que puede ser utilizado en varios deportes. Efectos sobre masa muscular de la creatina. Aumento total de la masa muscular, aumento del tejido muscular magro y disminución en el porcentaje del tejido graso. Esos son los beneficios o los efectos sobre la masa muscular. Se supone que estos efectos se deben a la retención de líquidos al principio y luego a la síntesis de proteínas estimuladas por el aumento de la calidad y cantidad del entrenamiento. Sí o sí es importante que si van a consumir creatina tienen que entrenar bien, porque si no, no van a producir las adaptaciones fisiológicas y por tanto no va a haber el aumento de calidad y cantidad del entrenamiento. Entonces no hay resultado. No importa que yo tome 5 gramos de creatina por día. Si no hago las adaptaciones fisiológicas, si no hago un buen entrenamiento o si no como bien mis comidas, tampoco me sirve. Efectos ergogénicos. Lo que muchos me preguntaron también es si la creatina pueden consumir si no hacen nada. Por ejemplo, si solamente se consume cuando se van a entrenar nomás o pueden consumir todos los días. Bueno, cuando están en fase de carga, ¿qué quiere decir eso? Cuando están en fase de aumentar, ¿verdad?, la masa muscular y disminuir el porcentaje de tejido adiposo y el aumento total de la masa muscular
no importa si vos te vas a entrenar o no, igual tenés que consumir tu creatina todos los días, de lunes a lunes. ¿Tiene efectos secundarios? Normalmente no, ¿verdad? Si no pasas la dosis, no, porque es algo que nosotros producimos luego a través de los alimentos, ¿verdad? Solamente que nosotros al ingerir los alimentos que no nos dan creatina, ¿verdad? Pero nosotros eso metabolizamos otra vez y nuestro cuerpo pierde de 1 a 2 gramos de creatina por día, ¿entendés? Por cada peso corporal. ¿Por qué? Porque la metabolización hace que perdamos eso. Por eso es que la suplementación no está de más. La consumimos, pero perdemos en la metabolización de nuestros alimentos. Eso tienen que entender también. Efectos ergogénicos. Aumento de una repetición máxima. Aumento del número total de repeticiones con el 70% del RM. Incremento del rendimiento de la potencia. Mejora el rendimiento en salto vertical y saltos repetitivos, reducción de la formación de la fatiga, aumento del tiempo anterior al agotamiento durante la ejecución de cualquier sprint, también aumenta el umbral de lactato y el VO2 máximo. O sea, esos son los efectos ergogénicos. Ya hablamos también de los efectos sobre la masa muscular. Sistemas de administración. Acá tenemos. Esto es muy importante que sepan bien. Entonces, ustedes tienen este material, ¿verdad? Disculpen, tienen este material. Que esto es un oro, ¿y cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Sí o no? En el material, ¿no? Esta hoja mismo yo no tengo, profe. O sea, que sí que pueden enviar en el grupo después para poder descargar. Bueno, súper bien. Vamos a decirlo otra vez a la licenciada pendientes. Sistemas de administración. Hay dos tipos de sistemas de administración. Tenemos el sistema de carga más mantenimiento y tenemos el sistema de mantenimiento solamente. Sería prudente evitar regímenes de carga rápida en aquellos deportistas que dependen del peso para competir. Una carga rápida de creatina se hace consumiendo dosis diarias de 20 a 25 gramos o de 0,3 gramos por kilogramo de peso divididas en el día, fraccionadas en dosis cada 2 horas. Otros creen que es mejor directamente iniciarse con una dosis de mantenimiento, que es de 3 a 5 gramos diarios, y consumidos de acuerdo al objetivo del deportista. Es decir, sabemos que entre 30 minutos y 1 hora tendremos la máxima concentración en el plasma, que durará algo así como 2 horas, ¿verdad? Por lo tanto, si la quiero para que actúe durante el entrenamiento, se deberá consumir 1 hora antes del mismo. Por el contrario, si me interesan los fenómenos de recuperación post-entrenamiento, se deberá consumirla durante el mismo. O sea, por eso yo les dije que hay varias formas de consumir, ¿verdad? Que algunos pueden consumir antes. Normalmente los deportes que son de fuerza, las pesas y esas cosas, siempre se consumen antes la proteína. Sí o sí, 1 hora o media hora antes. Y cuando es de recuperación, puede ser durante o después para poder recuperar bien. Por ejemplo, maratón, fondo, ciclismo y esas cosas. Depende de qué deporte uno practique. La respuesta a la carga de creatina varía según el individuo, con un 30% de los mismos que no corresponden a la misma. Y también no alcanzan a aumentar los depósitos de creatina del músculo significativamente. Consumiendo entre 75 y 100 gramos de hidrato de carbono con la creatina, se observa un aumento en la acumulación, alcanzando los 160 miliosmol sobre kilogramo de peso corporal. En ausencia de suplementación, lleva entre 3 a 4 semanas regresar a los niveles normales y se ha reportado un agudo aumento de la masa muscular de hasta 2,5 kilogramos durante una carga rápida de creatina. Esto es principalmente una ganancia de agua corporal y está reflejada en una reducción en la diuresis durante los días de carga. ¿Está? Creo que se entendió bastante bien.
¿Cómo hacemos el sistema de carga más mantenimiento? Fase de carga de 5 a 7 días, 9 días en los vegetarianos. 0,30 gramos sobre kilogramo de peso día. Dividir las dosis diarias total en 5 tomas. Y la fase de mantenimiento sería de 0,03 gramos kilogramo de peso día. Y se debe consumirla antes o durante el entrenamiento en función al objetivo deseado. Cuando hablamos de sistema de mantenimiento nada más, en la fase de mantenimiento solamente de 0,03 kilogramos de peso corporal día, consumirla antes o durante el entrenamiento en función al objetivo deseado. Y la creatina debe tomarse con una abundante cantidad de líquido, ¿verdad? Por ejemplo, un vaso aproximadamente por su alta osmolaridad. Además, como se nombró anteriormente, se recomienda consumir una relación creatina-carbohidratos de 1,6. Es decir, si en cada toma debemos consumir 5 gramos de proteína, de creatina, perdón, esta deberá ser acompañada con 30 gramos de hidratos de carbono. Esta cantidad puede cubrir con bebidas deportivas, jugo de fruta, etcétera, con frutas inclusive, ¿verdad? Los 30 gramos. Por eso es importante conocer la concentración de este macronutriente en las bebidas para determinar la cantidad a ingerir de cada uno. O sea, creatina e hidratos de carbono van de la mano, sí o sí. Te ayuda bastante. Bueno, vamos a hablar de los demás, ¿verdad? Que es la DHEA, que es una hormona de las glándulas adrenales precursora de hormonas como la testosterona, estrógeno, progesterona y cortisol. Como los niveles normales de DHEA decrecen con la edad, declinando luego de los 30 años. A su suplementación se le atribuyen características anti-envejecimiento. Es liposoluble, así que puede atravesar la barrera hematoencefálica y tiene algunos efectos de la cognición. Sin embargo, hasta ahora los estudios realizados solo registran con su uso un aumento de androstenediona y no de testosterona. O sea que nos ayuda bastante esta hormona que nosotros mismos producimos, pero tenemos que suplementar pasado los 30 porque disminuye ya la producción. Efedrina es un alcaloide con función de estimulante general. Se lo encuentra en diversas hierbas como el MA1 y el Sida cordifolia. Además, aumenta los niveles de adrenalina y noradrenalina que también nosotros producimos y se lo suele utilizar como estimulante del sistema nervioso central, como descongestivo o como supresor del apetito. Produce aumento de la frecuencia cardíaca y de la tensión arterial y los efectos adversos son mareos, también puede ser temblor, malestar gastrointestinal, arritmias, incluso pueden llegar a provocar infartos, convulsiones, pérdida de conciencia, muerte. O sea que hay que tener mucho cuidado con el tema de la efedrina. ¿Está? Bueno, después tenemos la fosfatidilcerina, conocido como PS, ¿verdad? Por sus siglas en inglés, o este fosfolípido parece tener propiedades para disminuir los niveles de cortisol, que también es una hormona que nosotros producimos solo cuando este se encuentra elevado, pero sin disminuirlo por debajo de lo normal. Por ejemplo, unos 800 miligramos día divididos en el día contrarrestan el cortisol originado por el entrenamiento intenso con pesas, por ejemplo. Porque viste que el cortisol se eleva mucho en nuestro cuerpo cuando tenemos un estrés excesivo y eso hay que bajar a niveles normales, no disminuir bajo lo normal también, porque también ahí tenemos otro problema si hacemos eso. Existe una forma de PS disponible derivada de la lecitina del sodio. Después tenemos la gama orizanol, que es obtenido del aceite de arroz integral.
y es parte de un grupo de esteroides que se encuentran en la naturaleza, que son los fitoesteroles. No sé si alguna vez escucharon hablar de los fitoesteroles. Gamma orizanol ya es obtenido, eso ya sabemos, ¿verdad? En principio también utilizado en animales, por ejemplo, como suplemento en los caballos de carrera, por ejemplo. Pero también se lo puede utilizar eh, como suplemento ahora en eso. Bueno, después tenemos los ganadores de peso. Los ganadores de peso son fórmulas de alto valor calórico, perdón. Estoy muy acostumbrada a alto valor biológico por el tema de las proteínas. Con mezclas de hidrato de carbono, complejos, proteínas, aminoácidos y grasas, conteniendo también vitaminas y minerales, en general con mayores porcentajes de hidrato de carbono, proteínas y bajo de grasas. Para atletas con alto valor calórico diario, difícil de alcanzar por el volumen de comida que debe ingerirse, como el caso de fisicoculturistas. Ya por eso es que ellos suelen utilizar los ganadores de peso. Después tenemos la Garcinia camboya, que es el ácido hidroxicítrico como HCA. La Garcinia camboya es una planta nativa de frutas procedente de la India. Es muy buena para la cocina y para la preparación de curries, también además de su uso médico con el aspecto de una pequeña calabaza amarillenta rojiza. El pericarpio o la corteza del fruto de la garcinia es desecado y se le realiza una extracción para obtener su extracto de hierbas rico en ácido hidroxicítrico. Está limitado a un número reducido de especies de planta como la garcinia camboya, indicada, ¿verdad? El HCA es un inhibidor competitivo de la enzima metabólico ATP citrato liasa y las calorías en exceso son convertidas en acetilcoenzima A. Una vía en la que está incluida la ATP citrato liasa, la acetilcoenzima A, una llave implicada en el metabolismo de las grasas y carbohidratos, es secuencialmente transformada en moléculas de lípidos que son almacenados en las células grasas adipocitos repartidos en todo el organismo. El HCA reduce la producción de acetilcoenzima A, reduciendo así la formación de grasas y colesterol. También se utiliza en deportes donde el peso es definitorio para la categoría, como por ejemplo se utiliza en boxeo, se utiliza en lucha, judo, se utilizan dosis de 1000 miligramos día en 2 veces con dieta baja en grasa. Puede incrementarse hasta 2000 o 3000 miligramos día en 2 o 3 tomas al día, también una hora antes de las comidas y siempre con un vaso de agua. Se combina con picolinato de cromo o vanadil sulfato. Entonces la Garcinia camboya es más o menos como un ganador de peso, similar a él. Es natural. ¿Estamos bien hasta ahí? Hola, ¿me están escuchando bien? ¿No se corta la comunicación? ¿Nada? ¿Todo bien? Sí, profe, te escucho perfectamente yo. Bueno, vamos a continuar con Jingo Biloba. Ahí estoy viendo nomás los mensajes. Ok. Jingo Biloba. Esta planta es principalmente utilizada por su efecto sobre la cognición, incrementando el flujo sanguíneo y también el oxígeno al cerebro.
lo cual puede conducir a una concentración mental, ¿verdad? Mayor y a mejorar los procesos relacionados con la memoria. Parece también poseer el beneficio adicional de disminuir los niveles de cortisol que se producen en gran cantidad cuando estamos en un estado de estrés. Los efectos antiestrés y neuroprotectores se deben a su efecto sobre la biosíntesis de glucocorticoides. También en dosis elevadas pueden causar insomnio, diarrea, náuseas y vómitos. Puede actuar como y está contraindicado en quienes utilizan drogas anticoagulantes, antigregantes como el acetofumarol, también la aspirina o suplementos nutricionales como la vitamina E o el aceite de pescado. Ginseng o ginseng, no sé cómo lo quieran pronunciar. Es una hierba de la familia de Araliaceae, ¿verdad? Que es utilizado durante miles de años en medicina china como un tónico con efectos benéficos sobre el sistema nervioso central. Desafortunadamente no existe evidencia científica que avale estas características, ¿verdad? Los estudios sobre la performance y ginseng no fueron medidos sobre personas entrenadas, por lo que falta investigar el efecto del mismo sobre los atletas. Una de las causas es la gran variedad de marcas comerciales, todas con distintas concentraciones de ginseng y distintos aditivos. O sea que no, es un suplemento clase A porque necesita muchas evidencias científicas todavía, ya que las investigaciones que se hicieron con respecto al ginseng fueron en personas que no son deportistas. Y es diferente cuando vos haces sobre un grupo de población o una muestra que sí es deportista, porque los deportistas ya tienen sus adaptaciones fisiológicas. Sin embargo, una persona que no realiza actividad física constante no tiene esas adaptaciones fisiológicas. Entonces, el efecto es diferente, o sea, difiere de una persona que sí la tiene. Continuamos. No sé si me quedó colgado otra vez. Ahí. La glucosamina. El sulfato de glucosamina es utilizado por su acción anti-osteoartrítica. Un estudio realizado sobre rodillas se encontró que es mejor el placebo al aliviar síntomas de osteoartritis leve a moderada. Glutamina es el ácido libre más abundante en el tejido muscular, un rol importante en la síntesis de proteína y aumenta la síntesis de glucógeno a través de mecanismos desconocidos. Los niveles de glutamina pueden ser un indicador de sobreentrenamiento porque los atletas sobreentrenados generalmente poseen niveles bajos de glutamina y altos de cortisol. La glutamina previene la degradación de proteínas musculares contráctiles inducidas por el cortisol y también aumenta los niveles de GH. Puede crear también un ambiente anabólico en las células musculares y también determinar parcialmente la tasa de recambio, turnover, más conocido como turnover, proteína en el músculo. Se cree que suplementos orales de glutamina pueden ayudar a los atletas que realizan entrenamientos con pesas a prevenir algunos de los síntomas de sobreentrenamiento, aunque no hay constancia científica al respecto. Bueno, vamos a hablar sobre el guaraná. Las semillas de guaraná contienen el doble de cafeína que los granos de café, por lo que se las utiliza como estimulantes, logrando los efectos del consumo de cafeína. Es una liana de hojas alternas compuestas de 5 folios lanceolados y dentados. Y también se la conoce como Paullinia cupana, guaraná red, Paullinia o guaraná genverde, que es verdad, son algunos, ese Paullinia cupana es un nombre científico. Las inflorescencias consisten en
espigas auxiliares de forma de racimo con flores amarillos verdosos. El fruto es una cápsula roja de forma de pera, manteniendo generalmente una sola semilla de color negro, del tamaño de un guisante rodeada de un anillo de color carne, se separan fácilmente del fruto y tienen un gusto levemente amargo, ¿verdad? Las semillas se recolectan en octubre cuando están bien maduras. Y también se encuentran en las junglas de los ríos Madeiras y en el Amazonas, ¿verdad? Y también en Venezuela tenemos el guaraná. Fue descubierta por la tribu y que la utilizan como tónico en general. Guaraná significa ojos secretos, por ejemplo, ¿verdad? Yo no sabía qué significaba ojos secretos. El fruto se asemeja a un ojo humano, ¿verdad? Bueno, eso ya es demasiado. ¿Verdad? ¿Qué es lo que hace la guaraná? Es un estimulante del sistema nervioso. No se recomienda utilizar antes de dormir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque posee propiedades diuréticas, es antidiarreico y astringente. Por eso siempre se le receta a las personas que tienen diarrea. Se lo pueden encontrar combinado con la efedrina y el ácido acetil salicílico en suplementos denominados ESK, ¿verdad? Efedrina, cafeína, aspirina, ¿verdad? Utilizados en programas de descenso de peso y en la actualidad se comercializa a través de distintos tipos de productos como cápsulas, polvos, solubles y también bebidas. ¿Qué tal hasta acá? ¿Están todo bien? No sé si me Bien, profe. hablan. Ok. Bueno, vamos a ver un poco. Sí, todo claro, dice Sol. Ok. Un ratito. eh, un ratito. Vamos a continuar. Inosina. Es un nucleócido precursor del trifosfato de adenosina que es el ATP, ¿verdad? Todos conocen el ATP, que es la célula que da energía, ¿verdad? O sea, la molécula que da energía. De todos los nucleócidos es el que mayor permeabilidad tiene ante la membrana celular. Por eso se obtienen niveles elevados de ATP intracelulares. Se cataboliza rápidamente y su mayor producto de expresión es el ácido úrico, la inosina. La inosina media efectos protectores previamente atribuidos a la adenosina. Protege a las células biliares y a las neuronas de las condiciones depletoras de energía y el estrés oxidativo. Además de la inosina tiene un potente efecto promotor de axones, que reduciendo la producción de mediadores proinflamatorios, ¿verdad? En contraste, aumenta la producción, ¿verdad? De IL-10, la adenosina se metaboliza a inosina por adenosindeaminasa, una enzima citosólica. Esto implica que la inosina suele ejercer sus efectos protectores por medio de un mecanismo intracelular y puede ser utilizada como fuente de enzimas del ATP tras donar la ribosa a la vía de las pentosas fosfato. También inhibe la adhesión leucocitaria a las células endoteliales y se absorbe por vía oral. Las dosis, por ejemplo, de inosina son de 1 o 2 cápsulas antes de realizar el esfuerzo físico y su administración diaria sería de 5 a 6 gramos. No mejora el comportamiento aeróbico, pero es bien tolerado a pesar de la hiperuremia significativa. Y así, inositol. Vamos a hablar un poco del inositol. Cuando ahora no me sale. Ahí. El inositol pertenece a la familia de complejos no vitamínicos B.
es un isómero de la glucosa, se encuentra en los fosfolípidos de membranas celulares, funcionando como segundo mensajero al estimular la liberación de calcio desde las reservas intracelulares y produciendo reacciones del tipo de contracción del músculo liso. Actúa metabolizando grasas y contribuye a disminuir el colesterol debido a su producción por bacterias intestinales y no se ha demostrado una necesidad de inositol en la dieta de seres humanos. La ingestión diaria de inositol, por ejemplo, es de 1 gramo proviniendo en su mayor parte de frutas y vegetales. La que tenemos luego son las frutas y los vegetales. Vamos a hablar un poco ahora de las isoflavonas. Las isoflavonas son fitoestrógenos. No sé si escucharon hablar alguna vez de las isoflavonas que se encuentran en los granos de soja. Se trata de uno de los compuestos que contienen uno o varios grupos de hidroxilo unidos a un anillo aromático. También poseen un anillo fenólico y debido a una estructura pueden ser reconocidas por los receptores de los estrógenos y unirse a estos. Existen diferentes tipos de isoflavonas dentro del grano de soja. Los más importantes son la genisteína, la diaceína y la lisiteína. Y también a partir de esto se construyen las formas maloniles, acetiles y glucósidas. Por este motivo, contamos con 12 formas distintas. Y dentro del grano, las isoflavonas se distribuyen de diferente manera en su interior. Se hallan concentradas, por ejemplo, en el germen, menos concentrados en los cotiledones, pero el aporte total más importante viene de estos, ya que los cotiledones suponen un 90% del grano. Además que tiene un efecto antioxidante, previene la oxidación de los colesteroles LDL, por lo que se limita la formación de ateromas, placas de grasa que se forman en las paredes de las arterias que dan lugar a una trombosis o infarto. LDL, colesterol malo, más conocido como lipoproteínas de baja densidad. Y la mujer asiática presenta un menor índice de osteoporosis que la de Europa, porque se supone que es debido a dietas más ricas en fitoestrógenos. Esto es recomendado en atletas, por ejemplo, viste que los atletas hay también por categoría. Las atletas que pasaron ya los 40 y que están en etapa de premenopausia son las que necesitan más isoflavonas. Se sabe que 1/3 de los cánceres están claramente influenciados por el tipo de régimen alimentario y también está demostrado que las isoflavonas poseen una acción protectora sobre los cánceres hormonodependientes, como el cáncer de próstata o de senos, por sus propiedades antagonistas con los estrógenos endógenos que estimulan el desarrollo celular. Y también, además de la actividad estrogénica, y las isoflavonas poseen propiedades antioxidantes. También, aparte de ser antioxidantes, son protectoras ante el estrés oxidativo crónico. Bueno, tiene varios beneficios entonces, y más se utilizan en personas, ¿verdad?, que tienen esa edad, ¿verdad? Ya, digamos que en ese margen de edad. Bueno, después tenemos cava, que es una hierba que se postula como poseedora de acción relajante, aliviando el insomnio y la sintomatología perimenopáusica, y su uso se ha relacionado con la hepatitis y con la cirrosis también. Después tenemos la lecitina de soja. Provee colina y fósforo, colabora en la reducción de colesterol sanguíneo y triglicéridos, previniendo la formación de cálculos biliares. La lecitina de soja, ¿verdad?, tiene, por ejemplo, por cada 100 gramos tenemos 800 calorías, proteína 0, hidrato de carbono 8 gramos, tenemos fósforo, potasio, ácido oleico,
Grasas, las grasas en totales después desglosadas tenemos saturada, monoinsaturada, poliinsaturada, ácido linoleico, alfa linoleico. Levadura de cerveza aporta proteínas, minerales, o sea, vitaminas del complejo B y minerales, y también su actividad fermentativa normaliza la flora intestinal. Hay, por ejemplo, levadura de cerveza en polvo, ¿verdad? Que se suele agregar, por ejemplo, a los licuados así como suplementación, pero viste cómo necesitan más estudios sobre sus efectos, pero se dice, ¿verdad? Que es muy bueno la levadura de cerveza en los deportes de resistencia, pero se necesitan más estudios para poder decir realmente que sí es bueno para ese efecto. ¿Está? Picolinato de cromo. La dosis inocua establecida por la US Food and Nutrition Board es de 50 a 200 microgramos día para adultos. Las fuentes nutricionales son, por ejemplo, carne, pescado, levadura, nueces, legumbres, algunas frutas, vegetales, chocolate, vino y cerveza. La ingesta de la mayoría de las poblaciones es menor a esta recomendación, aunque esta recomendación puede ser alta. Hay evidencia de que el entrenamiento diario podría aumentar la expresión de cromo por orina, aumentando los requerimientos del mismo. Pero lo que ocurre es una adaptación fisiológica y también se aumenta la absorción y la retención del cromo en compensación. Los atletas que tienen dietas restringidas están en riesgo de carencia. Uno de los roles más conocidos del cromo es el potenciar la acción de la insulina. Esta acción mejora la captación de glucosa, como también el metabolismo de las grasas y aminoácidos. El cromo también tendría algún rol en la función inmune, porque los sujetos que tienen deficiencias de cromo frecuentemente muestran mejorías en el crecimiento y también en la tolerancia a la glucosa como respuesta en la suplementación con este mineral. La suplementación con cromo compite con el hierro para unirse a la transferrina, predisponiendo a los que se suplementa crónicamente a deficiencias de hierro, ¿verdad? Y los estudios no brindan evidencia de ganancia de masa muscular o fuerza ni pérdida de la masa grasa. Bueno. Proteínas de suero. Las proteínas totales del suero se pueden separar en dos grandes grupos, por ejemplo, la albúmina y las globulinas. La albúmina es la proteína de más concentración en la sangre y con su carga eléctrica negativa, que le capacita como un transportador inespecífico. También transporta muchas moléculas pequeñas, como por ejemplo la bilirrubina, la progesterona y medicamentos. También tienen función de mantener la presión sanguínea, porque favorece la presión osmótica coloidal para mantener líquidos en el torrente sanguíneo y no pasen a los tejidos. También se sintetiza en el hígado y permanece en la circulación unos 19 días hasta que se metaboliza en los tejidos, para los que es fuente de aminoácidos. La albúmina representa el más abundante constituyente de las proteínas, mientras que las globulinas son un grupo heterógeno de componentes como la inmunoglobulina, complementos, enzimas, factores de coagulación, hormonas, proteínas de transporte específicas. Acá tenemos las globulinas que tienen las proteínas del suero. Bueno, y ahora vamos a hablar de los quemadores de grasa, que son los productos utilizados por fisicoculturistas para la fase de marcación, compuestos por diversas sustancias como termogénicos, como la efedrina, lipotrópicos, aceleradores metabólicos, carnitina, diuréticos, hormona tiroides, potenciadores de la insulina y otros, de obvias implicancias negativas para la salud.
La ribosa es un azúcar de fórmula carbono 5, hidrógeno 10 y oxígeno 5. Monosacárido que pertenece al grupo de las aldopentosas, es un aldehído con 4 grupos de hidróxido que suele presentar estructura cíclica formando un anillo pentagonal. Acá tenemos la molécula de la ribosa. Se encuentra en la riboflavina, en la vitamina del complejo B2, en el ácido desoxirribonucleico en forma de desoxirribosa, también en la molécula trifosfato de adenosina, ATP, participa en la síntesis de triptófano e histidina y tiene un papel fundamental en la recuperación de purinas libres como donador de la glucosa ribosa 5-fosfato. Y también es un sólido que se cristaliza en forma de láminas, soluble en agua y ligeramente soluble en alcohol. Bueno, ¿qué es lo que puede hacer? Se postula que la cantidad de ribosa que puede fabricar nuestro organismo es un factor limitante para la regeneración del ATP y que la suplementación de ribosa podría ayudar a regenerar y recuperar ATP, aumentando la velocidad de la recuperación muscular, mejorando también la síntesis de nucleótidos de purina y también se utiliza la combinación con un monohidrato de creatina. La dosis recomendada es de 3 gramos al día inmediatamente antes o después de la actividad. Vamos a continuar un poco. No sé si me están siguiendo el hilo. Si continuamos nomás. ¿Están ahí? Vamos a continuar. Vamos a hablar un poco ahora de lo que es el sauce blanco. Okay. La corteza de sálice consiste en las partes externas del tronco del Salix albar y otras especies ricas en salicilatos. ¿Qué hacen los salicilatos? Estimulan la respiración de manera directa e indirecta, produciendo trastornos del equilibrio ácido-base. A dosis terapéutica aumentan el consumo de oxígeno y la producción de dióxido de carbono. Al principio se produce una alcalosis respiratoria que posteriormente se compensa. La concentración plasma de hierro y el tiempo de supervivencia eritrocítico se acorta de 3 a 4 gramos de hierro. A nivel plaquetario se produce prolongación del tiempo de sangría. También hay un bloqueo de la adherencia plaquetaria al tejido conectivo y las fibras colágenas. En dosis grandes disminuyen la concentración plasmática de la protrombina y alargan el tiempo de protrombina. Y también los salicilatos aumentan la expresión de uratos de la orina. A nivel metabólico producen desacoplamiento de la fosforilación oxidativa, lo cual inhibe muchas reacciones dependientes de los ATP. Los salicilatos a dosis tóxicas producen un balance nitrogenado negativo, caracterizado porque inhiben, por aminoaciduria. Y también a nivel del metabolismo de las grasas, los salicilatos disminuyen la lipogénesis e inhiben la lipólisis estimulada por adrenalina. O sea que nos ayuda a mantener a raya o disminuir la grasa, ¿verdad? Y en grandes dosis activan los centros simpáticos que causan la liberación de adrenalina en la médula suprarrenal y también estimulan la secreción de esteroides en la corteza. También la administración crónica, o sea, crónica siempre quiere decir prolongada, ¿verdad? Disminuye la concentración de yodo ligado a proteínas del plasma, la absorción tiroidea de yodo y su depuración. Es también analgésico, es antipirético, antirreumático, antiinflamatorio, antiagregante plaquetario
Cada cápsula contiene 200 miligramos de corteza de sauce blanco y eso se recomienda ingerir 1 a 3 cápsulas por día. La corteza del sauce es un precursor del ácido acetilsalicílico, por lo tanto es una prodroga y no presenta contraindicaciones. Y solo se han visto ligeros problemas gastrointestinales por la presencia de los taninos. Únicamente cuando hay hipersensibilidad a los salicilatos es cuando se pueden esperar reacciones alérgicas, tales como la urticaria, la rinitis, asma, broncoespasmos. Solo si se exceden en la dosis recomendada vemos efectos colaterales. Normalmente no tiene nada, porque es natural, pero lo que sea natural no significa también que tenga un principio activo, ¿verdad? Se puede producir epigastralgia, náuseas y vómitos. A veces sangrado digestivo, un té blanco del sauce se puede preparar a partir de 1 o 2 gramos de corteza de 200 miligramos de agua durante 10 minutos, ¿verdad? 5 o más tazas de té se pueden beber por día. El tinto también se utiliza comúnmente en la cantidad de 1 a 2 ml 3 veces al día y los extractos de sauce estandarizados por el contenido de salicina están también disponibles, ¿verdad? Y la toma diaria de salicina es típicamente de 60 a 120 miligramos por día. Bueno. Y vamos a hablar ahora del suero de la leche, que son las proteínas derivadas de la leche. Se emplean casi en todas las categorías de alimentos. Hoy en día la industria sí está tratando de aprovechar al máximo los componentes básicos como los de desecho, reciclándolos y adaptándolos de una u otra forma para que nada se tire y todo se transforme. Sin duda alguna, la leche es uno de los elementos mejor aprovechados, pues contiene una gran cantidad de elementos altamente apreciados y aprovechados. Por ello se está utilizando casi todo lo que ella contiene. El suero, uno de los elementos a largo tiempo, simplemente vertido en los campos, se está aprovechando en diversas formas. Es posible gelatinizar las proteínas derivadas del suero sin presencia del calor, alterando el ambiente iónico, por ejemplo, agregando calcio u otras sales o modificando el pH. Y también un factor muy importante, ¿verdad? Para la producción de algunos productos reducidos en grasa. Bueno, acá tenemos características de las proteínas de la leche. Tenemos los ingredientes, tenemos las proteínas en porcentaje, tenemos las propiedades y las aplicaciones. Vamos a hablar de los supresores del apetito. Entre los supresores del apetito se encuentran los fármacos que actúan a nivel central, ¿verdad? Y son activos en el cerebro y en el sistema nervioso central. Por ejemplo, incluyen las drogas de prescripción médica como anfetaminas, metanfetaminas, fenmetracina y fenfluoramina. Por otro lado están las fenilpropanolaminas, que no se encuentran en muchos productos para perder peso. Y MOA1, ¿verdad? Extracto de hierbas que contiene efedrina y también se utilizan en muchas fórmulas dietéticas. Lo que pasa es que las desventajas de este grupo de compuestos son son que están prohibidos en el deporte, pero además también tienden a desarrollar una tolerancia en el organismo y a menudo provocan depresión, nerviosismo, insomnio y taquicardia. Taurina. Bueno, la taurina existe como un aminoácido libre en la mayoría de los tejidos animales y es uno de los aminoácidos más abundantes en el músculo, las plaquetas y el sistema nervioso en desarrollo. Su nombre se deriva del Bos taurus, que significa bilis del buey, de donde fue por primera vez aislado desde hace más de 150 años. La taurina difiere de la mayoría de los aminoácidos, en que no se incorpora a las proteínas, ¿verdad? Y la taurina, al igual que la glutamina, es otro de los aminoácidos considerados como aminoácido esencial condicional. Este aminoácido sulfatado, que contiene un grupo de azufre
en lugar de grupo carboxilo se encuentra de forma natural en el calostro, que segregan las madres en los primeros días del alumbramiento y en la leche materna, por lo que es especialmente necesario para los recién nacidos. Las leches de continuación de bebé llevan adicionado dicho aminoácido, aunque puede sintetizarse en el organismo a partir de aminoácidos de metionina y cisteína, utilizando las vitaminas del complejo B. ¿Qué hace? Incrementa el metabolismo de la glucosa y de los aminoácidos. Es importante en el crecimiento de los músculos de concentración rápida. También hay una elevada concentración de taurina en forma libre en los músculos esqueléticos que participan en el mecanismo de contracción y excitación de las fibras musculares. Hay evidencia de que son las fibras rápidas del músculo las que se ven más afectadas que las lentas, y a nivel cardiovascular la taurina regula la presión arterial a la vez que influye sobre el músculo cardíaco. La taurina además tiene relación directa con la vista, cuya deficiencia produce degeneración de la retina. Su asociación con otros aminoácidos estimula la hormona de crecimiento, el ejercicio intenso y las situaciones de estrés provocan una disminución de los niveles de taurina en el organismo, lo cual puede manifestarse en trastornos funcionales de ciertos tejidos donde puede actuar como comparables a los de la glutamina. Por eso los suplementos suelen ser fórmulas en las que se combinan ambos aminoácidos para crear un efecto sinérgico. La taurina se encuentra presente en mayor concentración en los pescados y mariscos y también en la carne roja y el hígado. Bueno, entonces tenemos ya donde ahora. Y el hombre joven es capaz de aumentar y conservar la taurina en forma más eficiente que la otra. Sin embargo, las necesidades de este aminoácido están más elevadas siempre en los periodos finales de la gestación y en los primeros años de vida. Por eso es importante la lactancia materna en los niños, ahora por el aporte de taurina que tenemos ahí, fundamentales. Triglicéridos de cadena media. Son grasas compuestas de aminoácidos saturados, ¿verdad? Que derivan de grasas vegetales, especialmente aceite de coco, de palma. Entre sus propiedades físico-químicas destacan su sabor y su olor neutro y su fluidez. Acá alguien me escribió. Acá dice, hola profe, discúlpame, pero quería saber si el aminoácido, me imagino que, y la glutamina funcionan como suplementos, ya que se venden mucho, pero quisiera saber si realmente valen como suplementos o no, así como los quemadores de grasa. Bueno, lo que vos tenés que saber es que los quemadores de grasa no cumplen la misma función que los aminoácidos y que la glutamina. Los quemadores de grasa son otra cosa. Totalmente su nombre lo dice, quemadores de grasa. Los aminoácidos se consumen para aumentar la masa muscular, para muchos beneficios, para disminuir el desgaste muscular, etcétera, etcétera. Bueno, los aminoácidos sí funcionan y valen la pena como suplemento porque son como, o sea, los aminoácidos derivan de las proteínas, que son como desglosadas de la proteína, ¿verdad? Entonces es como que vos adelantas tu digestión ahí consumiendo aminoácidos y te hace más rápido el efecto. Pero la glutamina, falta todavía muchos estudios para determinar si realmente tiene esos efectos que dicen que tiene, ¿verdad? O sea, aminoácidos sí, glutamina falta muchos estudios para determinar si realmente hace los efectos que a lo mejor en una o dos personas, o sea, falta estudios científicos. Y, o sea, que no es un suplemento de clase A. Y los quemadores de grasa son otra cosa, como te dije. Es diferente, cada vez. No sé si responde esta tu pregunta. Para hacer una pausa. No sé si... No sé. Hola.
De todo lo que me preguntaste, aminoácidos, me quedo con el aminoácido. Porque el quemador de grasa es para otra cosa, no es la misma función. ¿De qué funcionan los quemadores de grasa? Funcionan, solamente que siempre cuando una persona te pide quemador de grasa es porque está haciendo un déficit calórico o déficit de algo, ¿verdad? De un macronutriente. Pero los quemadores de grasa lo que tienen es que tienen efectos secundarios como irritabilidad, de repente taquicardia, insomnio. Le aceleran mucho a la persona justamente porque es un quemador de grasa y acelera el metabolismo. Depende, si tu atleta, por ejemplo, es hipertenso, no te conviene darle porque le puede dar un infarto. No sé si eso responde tu pregunta. O puede empeorar su cuadro. Bueno, genial. Entonces, duda aclarada. Espectacular. Bueno. Recomendación de consumo de los triglicéridos que estábamos hablando, ¿verdad? Tenemos una cucharada sopera 3 veces al día. En caso de realizar ejercicio, se puede tomar 2 cucharadas unos minutos antes del mismo. La ibiquinona, coenzima Q10, perdón. Vamos a pasar en otro ya para poder terminar. Lípido no esencial encontrado en animales y en menor cantidad en vegetales, principalmente en relación a las mitocondrias, al músculo esquelético y cardíaco, implicado en la producción de ATP. Sin embargo, no existe evidencia científica que aliente su suplementación. Incluso existen estudios en los que se observa el aumento de estrés oxidativo con su suplementación en ejercicio de alto rendimiento. ¿Está? Después tenemos uno de los últimos ya estamos por terminar. El vanadio es un metal que se encuentra en pequeñas cantidades en plantas y animales y es un oligoelemento no esencial para la vida humana. Se postula que promueve el transporte de aminoácidos dentro de las células. 10 microgramos de vanadio equiparan cualquier requerimiento de vanadio postulado, aunque al no ser considerado esencial, no hay recomendaciones oficiales. Estos requerimientos diarios se satisfacen con los niveles naturales que existen en los alimentos. Por ejemplo, las fuentes son hongos, mariscos, perejil, frutas, vegetales, grasas y aceites en menor porcentaje. El suplemento de vanadio podría tener efectos deteriorantes cuando no es tomado por largos periodos de tratamiento. Por ejemplo, más de 13,5 miligramos de vanadio al día durante 6 semanas o más de 9 miligramos durante 6 meses. Los síntomas pueden ser diarrea, lengua verde, perturbaciones intestinales y calambre. El suplemento durante el entrenamiento de resistencia muscular con individuos sanos, aunque se ha promocionado como un estimulante y regulador de la insulina, anabólico muscular y eliminador de grasa corporal. Sus efectos no han sido comprobados. El vanadio es un elemento químico altamente tóxico, ya que si bien es cierto que puede regular la FTG, ¿verdad? Que es factor de tolerancia a la glucosa, como el cromo, picolinato de cromo, la dosis efectiva media de dicha sustancia es en ratas diabéticas y es muy similar a la dosis tóxica media en el ser humano. Y así. Bueno, después tenemos la vitamina A. Esta vitamina, además de ser usada para mantener la funcionalidad de la piel, visión nocturna y funciones antioxidantes e inmunológicas, puede también minimizar los niveles de cortisol. Recordemos que
suplementos generalmente seguros, como los minerales o vitaminas pueden ser tóxicos al ser consumidos en grandes cantidades. La vitamina B1, esencial en el metabolismo glucosídico, actúa en el funcionamiento de las células nerviosas y musculares y posee propiedades antálgicas. Se la prescribe ante el dolor del origen nervioso, ¿verdad? Y también limita la producción de ácido láctico, favoreciendo su eliminación y estimula el apetito. La vitamina C, esta vitamina con propiedades antioxidantes, interviene en el metabolismo celular y hormonal, disminuyendo los niveles de cortisol en levantadores de pesa y ultramaratonistas, por ejemplo 90K o 90 kilómetros, ¿verdad? Y en dosis de 500 miligramos a 1,5 gramos día. Mejora la regulación de testosterona, cortisol por encima del 20% y también mejora la absorción de hierro, estimula las defensas del organismo. No es necesaria para la síntesis de carnitina, dopamina, adrenalina y noradrenalina. La vitamina E es un eficaz antioxidante y actúa limitando los procesos antiinflamatorios en músculos y tendones. Y la vitamina yoimbina, la yoimbina, sin confirmación de supuestos efectos sobre el incremento de testosterona, aumentando masa muscular y disminuyendo la masa grasa. Los efectos adversos son cefalea, ansiedad, irritabilidad, palpitaciones, aumento de frecuencia cardíaca, aumento de la tensión arterial y alucinación. Por estos efectos cardiovasculares se debe evitar el consumo junto a alimentos que contengan tiramina, por ejemplo, queso, hígado y vino tinto. Y para concluir, hablamos del zinc, ¿verdad? Que es un mineral esencial como cofactor en más de 300 reacciones enzimáticas en el cuerpo, incluyendo la síntesis de testosterona, y la producción de las hormonas esteroides. No sé si hay alguna pregunta, porque hasta acá llegamos. Desarrollamos todos los suplementos que pueden ser utilizados y cómo realmente ese suplemento se encuentra desde el punto de vista si se puede usar o no, así como me preguntó esta chica, ¿verdad? No era su nombre, es la que ella vendió. Lucía, como me preguntó Lucía si se puede utilizar y todas esas cosas, ¿verdad? O cuáles son las evidencias científicas, ¿verdad? Porque viste que puede salir una investigación que diga, ¿verdad? Que por ejemplo el sauce blanco es lo más, ¿verdad? Pero es una sola investigación científica. Siempre para decir que un suplemento es lo más, debe tener muchas investigaciones y muchas evidencias científicas para llegar a la conclusión de que sea seguro y de cuáles son realmente los efectos en el cuerpo en cuanto al deportista y qué es lo que yo puedo sacar de provecho para mejorar la performance del deportista. ¿Está? No sé si tienen alguna duda o pregunta con respecto al doping o a esto. ¿Ustedes me escuchan? ¿Tienen alguna pregunta para la profe? Lucía, Sonia, José, Freddy. Yo lo quería preguntar el tema de las clases, nomás, sí, porque viste que algunas clases que pasamos, los materiales nos habían enviado en el grupo. ¿Hay alguna posibilidad de poder que podamos tener de vuelta? No, todos los materiales que la profe me envía están en la plataforma. Tienen que ingresar y descargar. ¿Cómo vamos a ingresar con eso? Por Y favor, no, no. a ver, ¿quién me está hablando? Freddy. Freddy, ¿vos no tenés tu Sí, usuario y contraseña? sí, sí. Y con ese se ingresa a la plataforma. Ah, bueno, está bien. Pero de Voy a igual ver. forma voy a descargar todo y les voy a pasar en el grupo para que tengan. Esta es nuestra clase número 7 y todas las clases están en la plataforma. Sí, sí, perfecto. Pero voy a pasar sin problema. Esta clase y la clase anterior tengo descargado. Les voy a pasar con Bien. la grabación. Si tienen alguna otra duda.
Damos por concluida entonces las clases, ¿verdad, licenciada? Sí, profe. Así es, damos por concluida la Bueno, clase de hoy y un buenas noches placer, para todos. un placer compartir con ustedes un rato de conocimiento y espero que les sirva. Y yo le mandé varios materiales a la profe que ustedes pueden ir leyendo. Hay un libro muy lindo que es en formato digital para los entrenamientos que tiene más de 400 hojas que les puede servir. Así que, profe, si quieres enviarle, no tengo ningún problema. Buenas noches. Gracias, sí, sería genial el libro. Sí, ahí yo le pasé a la profe, ella les puede pasar. Les voy Muchísimas a gracias. pasar a todo, profe, al grupo. Dale, hasta luego. Hasta luego, buenas noches.